Bien, hermanos, ¿estamos listos? Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos en Cartago, Costa Rica. Cartago está como unos 22, 23, 24 kilómetros de la capital. Un pequeño remanente que tenemos aquí desde hace ya 8 años, gracias a Dios. Así es que vamos a disponernos a compartir la palabra, saludando a toda la gente que sabemos que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia local que hoy está aquí acompañándonos también. Vamos a ir directo a la palabra, hermanos. Busquen en su Biblia el libro de Números, capítulo 11. Números 11. Mientras usted busca ahí en sus Biblias, darles un consejo nada más a los que nos acompañan a través del video. Busque, tenga ahí la palabra cerca o anote los versículos, como siempre lo decimos, ¿no? Acuerde, es algo de lo que nunca nos cansaremos de aconsejar, porque es la actitud correcta que debería tener alguien que está interesado en algo, ¿no? Cuando usted está interesado en algo, usted presta atención a eso, anota, no se queda con dudas, ¿no? ¿Estamos, hermanos, en 11? ¿Números 11? ¿Amén? ¿Qué dice el título? Para ver si estamos todos ahí. Jehová envía codornices. Bueno, pero vamos a leer el versículo 18. Verso 18. Dice la palabra del Señor en el verso 18, dice: pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos la has dejado ahí. No solamente para que la leamos, para que la escuchemos, sino para que meditemos en ella de día y de noche, Señor. Y en medio de esa meditación podamos tomar ese consejo sabio que tú nos das de cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir esta vida, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos das cada día de poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Por mis hermanos, por la iglesia, por la salud, por la vida, tantas cosas, Señor. Así es que agradecidos contigo, Señor, nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, bueno, yo varias veces les he comentado, algunas veces que en otras prédicas, de que nosotros vivimos en un sistema, digamos, una sociedad que lo que la caracteriza es el descontento, ¿no? O sea, es muy difícil realmente encontrar personas que las hay, ¿no? Ojo, quiero dejar la salvedad de que la hay, siempre las hay, pero la gran mayoría de la gente vive en una cortina de descontento, ¿no? Generalmente uno no está contento con las cosas que tiene, ¿no? Si tiene un trabajo, quiere otro. Si tienes un carro del 2010, quieres uno del 2015, 20, lo que sea, ¿no? Si tienes 9, quieres 10, etcétera, ¿no? Algunos no están contentos ni con su apariencia física, ni con su matrimonio, porque ven que hay otros matrimonios, dice, yo veo otros matrimonios más estables que el mío. Pues no importa, el tuyo es el tuyo, trabaja por el tuyo, ¿no? Pero en general estamos en una sociedad que nos lleva a vivir así. Ahora, ¿por qué pasa eso? Recuerden, ¿no? Nosotros estamos siendo adoctrinados bajo una cultura en la que se nos enseña de que para estar feliz, para sentirme pleno, no mire lo que tengo, sino mire lo que me falta, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Te falta algo? Entonces tú no estás completo, ¿no? Es una estrategia muy vieja ya, desde la época de Adán y Eva. ¿Se acuerdan que la serpiente se acercó a Eva y Eva tenía todo, ¿no? ¿Qué le faltaba a Eva? Nada. Pero aún así la serpiente, ¿qué le dijo? Te falta comer de ese árbol. No, pero Dios me dijo que no, y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Tranquila, que no te va a pasar nada, pero siempre sembrando eso, ¿no? Siempre te falta algo. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero entonces a mí no me falta nada. Bueno, depende, ¿no? Porque en Dios, yo les he dicho varias veces que en Dios siempre hay oportunidades de crecer, ¿no? Pero en términos de material y las cosas que uno supuestamente cree que le van a dar la felicidad o la alegría, pues la gente deja de disfrutar lo que tiene por estar pensando en lo que le falta, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en una sociedad así, en todo nivel. Y recuerde que el descontento, al final, ¿qué genera el descontento? Que uno se queje, ¿no? Porque el que está descontento se queja, y el que se queja entra ¿en qué? En murmuraciones,
y cuando uno comienza a murmurar, pues ya hay enfado de por medio y ya la persona con la que murmuras, contra la que murmuras te cae mal y entonces eso genera ya otro tipo de sentimientos, ¿no? Porque acuérdate que hay sentimientos que lo mueven a hacer cosas que uno ni se imaginaría, ¿cierto, no? Por ejemplo, uno de esos sentimientos que lo llevan a uno a hacer cosas que ni uno se imaginaría, ¿cuál es? Uno, dígame uno. Un sentimiento que lo mueve a uno a hacer cosas que uno dice, wow, yo jamás pensé que yo podría hacer eso, pero lo hice por amor. ¿Y cuál sería el otro? ¿Ah? El odio. Hay gente que hace cosas que uno dice, wow, no pensé que podría hacer eso. Se dejó llevar, ¿por qué? Por el odio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabe uno que una persona está descontenta? ¿Cómo creen ustedes que uno sabe cuando una persona está descontenta? Por su actitud, ¿por qué más? Por lo que habla, ¿no? Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, les decía que ese descontento generalmente surge de esta sociedad que nos mueve. Ahora, que una persona que no es creyente esté descontenta, pues es totalmente entendible, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está alguien que no tiene a Dios? A ver, ayúdeme, porque no está Jorgito hoy. Muerta. Está muerta, ¿cierto? Y si uno está muerto, ¿qué? O sea, imagínense, es totalmente comprensible que una persona que está muerta espiritualmente, apartada de Dios, pues no esté contenta con nada, nada le llene. Lo que decía por allá Geo, como y no me lleno, me visto y no me caliento, bebo agua y no sacio mi sed, recibo mi salario como en bolsa rota. Es una persona totalmente muerta, o sea, descontenta, ¿cierto? Entonces uno podría entender, comprender por qué una persona que no tiene a Dios en su corazón, pues está descontenta, pues está muerto, ¿qué podemos esperar, no? Ahora, el problema es, ¿por qué una persona cristiana, o por lo menos que se dice cristiana, por qué está descontenta? Porque ahora está la pastora y hay cristianos descontentos. Pues déjeme decirle que hay muchos, ¿no? Inconformes, o sea, gente que realmente no está conforme con lo que tiene, ¿no? ¿Estamos o no, hermanos? Entonces, ¿por qué está descontento el cristiano? O sea, no hay ninguna razón. Imagínense que nosotros hemos sido traídos de muerte a vida. Hemos sido traídos de un reino de oscuridad a un reino de luz. El Señor ha puesto eternidad en nosotros. Nos ha dado la palabra para que nos guiemos por ella, manual de vida. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve a toda verdad. ¿Por qué deberíamos estar descontentos? Ahora sí, era pastor, y entonces, ¿por qué está descontento algunos cristianos? Porque obviamente se han resignado ¿a qué? A este sistema y se han dejado envolver. Lo que le pasó a Eva, se deja llenar la cabeza de cosas y la contraoferta, la batalla de la fe, acuérdense, ¿no? Hay que estar preparados, ¿no? Entonces, esta es una batalla que hay que estar preparado, como toda batalla, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón realmente. Entonces, por eso la gente comienza el descontento, la inconformidad, la murmuración. Eso te va llevando a la incredulidad y al final la incredulidad termina ¿por qué? Por apartarte, porque el que se desvía es porque ¿qué? Porque va tras los deseos de su corazón. Eso lo sabemos, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Eso es un principio que tenemos en la iglesia y está sustentado por Proverbios 18:1 y por Jeremías 16:12. El que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón. Pero bueno, antes de entrarle a lo que vimos ahí en Números, porque ustedes ya vieron el reclamo de la gente, el que leímos ahí, de que, uy, ¿quién nos daría a comer carne, no? Pero antes de entrarle a eso, hay que manejar un tema de lo que es el ser agradecido y el ser malagradecido, ¿no? El agradecimiento como tal. Entonces, a veces uno no sabe cómo dar gracias a Dios, o sea, ¿por qué? Porque la palabra gratitud o la naturaleza de ser agradecido no hace parte del ser humano, o sea, uno no nace siendo agradecido, de hecho uno nace siendo malagradecido, ¿no? Y cuando uno tiene su encuentro personal con el Señor, comienza a valorar las cosas y el Señor nos cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, entonces somos sensibles a ciertas cosas que Dios nos ha dado y valoramos. Y ahorita, no está en el video, vemos el ejemplo del hermano Pablo, entonces, de seguro, ¿no? Digo yo, hay muchas cosas que no solo él, sus padres, ahora lo ven diferente, ¿no? Nosotros como miembros de la iglesia, como hermanos, como amigos, nos sirven esos casos para valorar las cosas y verlas de una manera diferente, no como tal vez las veíamos antes, sino verlas con otro cristal, ¿no? Un cristal un poco más divino, digámoslo así, más de la mano de Dios, ¿no? Amén, hermano, ¿o no?
Entonces, esa palabra gratitud, ¿qué es la gratitud, hermanos? Vea, gratitud significa reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha dado. Esa es la gratitud. La palabra gracias, gracias es una palabra, ¿no? Que usted da en respuesta a algo que recibe, pero es una palabra. La gratitud es una actitud de agradecimiento, de valorar, de darle valor a lo que usted ha recibido. Entonces, cuando usted a alguien le hace algo, usted puede que dé las gracias. Hay mucha gente que da las gracias por cosas que recibe, pero no tiene gratitud, porque no las valora, porque gracias es una palabra. Óigame, ¿cuántas veces no ha dicho uno, gracias? Qué cosa tan fea que me dieron, ¿eh? ¿Cierto que sí? Ha pasado así. Entonces, Dios en nuestra relación con Él no quiere nuestras gracias. El Señor quiere que nosotros seamos unas personas, ¿qué? Agradecidas, que tengamos gratitud, porque eso es una actitud. Amén, hermanos. Por ejemplo, mira lo que pasó, se relata en el libro de Lucas 17:11, no lo busque, de lo que pasó el Señor con los 10 leprosos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Que le presentaron 10 leprosos al Señor y los sanó. Bueno, les dijo que que se presentaran al sacerdote, y ellos a medida que iban al sacerdote se curaron. Al ver que estaban curados, ¿qué pasó? Uno de ellos se devolvió ante el Señor, ¿a qué? A mostrar una actitud de ¿qué? De agradecimiento, porque yo estoy completamente seguro que esos otros 9 estaban agradecidos. ¿Quién no va a estar agradecido de que a uno le curen una enfermedad? Imagínense, como la lepra. Pero solo uno de ellos se devolvió para mostrar una actitud de ¿qué? De agradecimiento. Ahora uno podrá decir, sí, pero Dios sabe que yo estoy agradecido. No se crea tanto, ¿ah? Porque el Señor se disgustó, ¿o no? Es más, le voy a leer a dónde está eso. Mire, dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era de dónde? Ese era samaritano. ¿Ustedes se acuerdan que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿ah? No se llevaban. Por eso fue tan raro cuando vieron a Jesús charlando con la mujer samaritana, porque no se llevaban. Pero bueno, ustedes saben que Dios no hace acepción de personas. Entonces, este que se volvió era samaritano. Y respondiendo Jesús, iba a decir de ahí, pero es que Jesús no era tico, ¿no? Pero digamos que respondiendo Jesús le dijo, ¿y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, a veces uno cree que Dios sabe que yo estoy agradecido, pero ¿cuántas veces no se ha quedado el Señor ahí esperando a que nosotros realmente con una actitud de agradecimiento le demos gracias? Y no asumamos. Si eso es con Dios, apliquémoslo con la gente. Sea agradecido con la gente que te ha ayudado en cualquier momento, ¿ah? Con lo que sea, con un abrazo, con una oración, con lo que sea. Pero no asumas que la gente sabe que tú estás agradecido. Haz explícito, haz visible ese agradecimiento por medio de una actitud agradecida, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, por el contrario, vea, lo contrario de eso, una persona ingrata. ¿Qué es una persona ingrata? Nada más para que tengamos la definición. Una persona ingrata no es simplemente el que no dice gracias, porque hay mucha gente que dice gracias que son ingratos. Una persona ingrata no es solamente el que no dice gracias, sino aquel que no valora lo que ha recibido, aquel que no reconoce todo lo bueno que han hecho por él en su vida. Les decía que el ser humano es malagradecido por naturaleza porque realmente uno no reconoce. Muchos hijos son ingratos, no reconocen el esfuerzo que los padres hacen por ellos. Muchas veces uno puede ser ingrato con la empresa que te da tu salario. ¿Me entienden? Si estás inconforme con el trabajo que tienes, pues búscate otro. Pero no murmures, no hables en contra de una empresa a la que te ha dado de qué comer y de qué sustentarte, ¿no? Entonces, en eso hay mucha gente que es muy mal agradecida, ¿no? Entonces, y recuerde que el ser ingrato hace parte de las características de las personas que habla el libro de Timoteo, de los que van a venir en estos tiempos postreros. Mire, segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entonces, eso de la ingratitud hace parte también de esos tiempos postreros, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos otra vez al libro, a Números 11, para desarrollar el tema que tenemos para hoy. Quería nada más hacer una antesala de todo esto, lo que es la ingratitud. El capítulo número 11 de Números, bueno, el 11, el 12, ustedes saben que casi todo el libro de Números trata sobre qué. Libro de Números, generalmente a qué se refiere, que no sea Milena que está dando un estudio bíblico de números. ¿Qué les suena? Si yo les digo, vamos a hablar de números,
Usted se imagina, ¿qué es lo primero que se deberían de imaginar? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? ¿Nadie? Bueno, a mí me dicen, veamos algo del libro de Números, yo lo primero que me imagino es el pueblo de Israel en el desierto. Caminando, ¿no? Porque es parte de eso. Acuerden que el pueblo de Israel estaba 400 años esclavo y clamó a Dios y el Señor mandó un Salvador que se llamaba Moisés, que los liberó, pues obviamente el Señor tuvo que las plagas, todo lo que ustedes conocen, y al final el pueblo pudo salir y comenzó esa peregrinación ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces, esa historia la usa uno para todo, ¿no? Para cuando uno ha sido liberado de esclavitud, te sirve. Para el pasar por el desierto personal que todos tenemos que pasar para buscar una tierra prometida, te sirve. Para el tema del agradecimiento, te sirve. Para el tema cuando Moisés estaba ahí en el Mar Rojo y que dijo, ¿qué hago? Y clamó a Dios y Dios le dijo, ¿y por qué clamas a mí? Extiende la vara en el mar y ya que, ¿me entiende? Como diciendo el Señor, mira, hay cosas en las cuales, ¿para qué clamas a mí? Actúa. Entonces, es una historia con demasiada enseñanza, ¿no? Entonces el pueblo de Israel obviamente iba a esa tierra que el Señor les había prometido, y en medio de ese caminar, ustedes saben que hubo una, como dice, una relación de amor y odio. No, pues no amor y odio porque Dios no puede odiar porque no hace parte de su naturaleza, pero una relación ahí de peleas, ¿no? Entre el Señor y su pueblo, y que renegando, inconforme, le doy, pero resulta que no le gustó. Entonces una serie de inconformidades del pueblo caminando ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿cierto que sí? Entonces, esta que vamos a ver hoy es una de las tantas inconformidades que el pueblo manifestó, ¿no? Porque hubo varias, ¿no? Porque a veces, hermano, esto de estar inconforme, a veces uno no se da cuenta de que uno está mostrando cierta inconformidad con lo que tiene. Recuerde que ser inconforme, ese prefijo in significa ausencia de, ¿cierto? Entonces, inconformidad es ausencia de ¿qué? De conformidad. ¿Y qué es estar conforme? Estar conforme es cuando uno está satisfecho, lleno, pleno de algo, ¿no? Cuando a mí me dan algo que a mí me satisface, yo digo, estoy conforme. Si no me satisface, estoy inconforme. ¿Cierto que sí? Entonces, hubo cosas que a ellos no les gustaron. No porque no sea lo que Dios les prometió, sino porque hay cosas, lo que les decía ahorita, hay cosas que uno recibe y a veces uno quiere más, ¿no? Entonces, muchas veces uno no se da cuenta que uno está siendo inconforme con lo que tiene. Porque acuérdense lo que dice por allá un salmo, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie, ¿no? Porque qué difícil es reconocer sus propios errores. Así es como la gente que comienza a irse de la iglesia. Hay gente que uno ya no la ve un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, y ya se fueron, ¿no? Resulta que después vuelve y le dice uno, ya, pero pensé que te habías ido. Y dice, no, pastor, jamás, aquí estoy. Digo, no, ¿sí me entiende? Entonces, a veces la gente que muestra ciertas inconformidades son los que menos saben que están siendo inconformes, ¿verdad? Son los que menos saben, son los que menos se dan cuenta, ¿no? Y a veces hay que hacerles caer en cuenta. Entonces, esta gente, este pueblo de Israel que iba caminando, hubo cosas que no les gustaron porque están acostumbrados a otras cosas, entonces cayeron en la murmuración. Acuerde, ¿qué es la murmuración? Nada más para que usted sepa, yo sé que usted sabe qué es, pero nos gusta definir aquí. La murmuración es hablar en voz baja o entre dientes, especialmente manifestando ¿qué? Queja o disgusto por alguna cosa. Esa es la murmuración. O hablar mal de alguien que no está presente, ¿no? Eso generalmente es murmurar, ¿no? Murmuración. La inconformidad, como les decía, es no estar conforme con algo, con lo que uno recibe. Una persona no está inconforme por muchas cosas, ¿no? Digamos, cuando uno comienza a ver que otra persona tiene algo más que uno, que tiene un mejor carro que uno. ¿A quién le pasó eso? ¿Ustedes se acuerdan? Alguien que está en la Biblia. Asaf, ¿se acuerdan? Asaf comenzó a ver la prosperidad de ¿quién? Del impío. Y él decía, viendo la prosperidad del impío, casi me caigo, casi me resbalo por estar en esas cosas, hasta que entrando en la presencia de Dios, me di cuenta que realmente no debería hacer eso porque el fin de ellos ya se sabe cuál es, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno, por eso no es muy recomendable, no es muy bueno que uno comience a compararse con los demás. El mismo Señor dio un ejemplo cuando el joven rico le dijo, bueno, ¿se acuerdan? Maestro bueno, no me digas bueno, porque bueno comparado con quién, bueno solo Dios, ¿entiende? Entonces, ¿cuál es el mejor matrimonio para usted? El suyo. ¿Cuál es el mejor carro? El suyo. ¿Cuáles son los problemas que usted tiene que resolver? Los suyos. Amén.
Deje de estar pensando en las cosas que los demás tienen, ¿no? Disfrute lo que usted tiene, ¿no? Gózate con lo que tienes hoy, dice la palabra, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas conocemos nosotros que no andan pendientes y conformes y que no, y ni siquiera le dan gracias a Dios por lo que reciben? ¿Conocen ustedes gente? ¿Ustedes en el video? Yo conozco mucha gente que ha visto la mano de Dios y no son agradecidos. No agradecen. No aprovechan esas oportunidades. En Dios no hay casualidades, como les decía ahorita. Acuérdense, Dios tiene un propósito para todos. Amén. Todo lo que Él hace está listo. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, fue ya, ¿no? Romanos 1:20 dice la palabra del Señor, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquellos que no reconocen a Dios y no agradecen a Dios por todo lo que han recibido, todo lo que ven, no tienen excusa, dice la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No hay excusa, hermanos, porque solo el necio es el que dice en su corazón que no hay Dios. Pero no hay excusas. ¿Amén o no? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ya ustedes saben lo que es ser inconforme, ¿no? Inconforme es cuando uno no está satisfecho con algo. ¿Estamos claros, no? ¿Ustedes creen que ser inconforme es malo del todo? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público, como dice por ahí? ¿Sí o no? Depende, ¿cierto que sí? Depende de lo que uno esté inconforme. Y también depende de a quien usted manifieste esa inconformidad, como lo vamos a ver ahora con el pueblo de Israel. Ahora usted dirá, pastor, ¿y en qué se basa usted para decir que no siempre es malo ser inconforme? Bueno, está la palabra ahí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este sistema. Hay un consejo ahí. No os conforméis a este sistema, o sea, indígnese, muestre que usted no está de acuerdo con eso, que lo que este sistema le ofrece a usted no lo llena. No os conforméis a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, no siempre es malo estar inconforme. El asunto es con qué estamos inconformes. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente se muestra inconforme con lo que tiene y ni siquiera valoran que Dios les ha dado eso, que no ha sido por nuestra propia fuerza. Entonces, a veces cuando uno no está conforme con lo que tiene y quiere ir más, porque usted era pastor y es malo que uno quiera mejorar, no es malo. El problema es cuando en medio de ese anhelo de tener cosas entra una palabra que es muy peligrosa, ¿no? Que es la codicia. ¿Qué es codiciar? Es anhelar algo de una manera desmedida. Entonces cuando usted anhela algo de una manera desmedida, a usted no le importan los medios, ¿para qué? Para obtenerla, ¿no? Te puede llevar por delante al que sea, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces les decía que esto que leímos en Números era una de las tantas murmuraciones o inconformidades que el pueblo hizo, ¿no? El pueblo cuando salió de aquí de Egipto hacia allá, se quejaban de todo, ¿no? Cuando estaban ahí frente al Mar Rojo decían, no, ahí vienen este faraón a matarnos, me hubiéramos muerto allá. Avanzaban un ratito y decían, no, pero es que no hay agua, vamos a morir de sed, mejor hubiéramos muerto allá, ¿cierto que sí? Avanzaban otro ratito, no, pero es que ya quiero comer carne, hermano. Mejor me hubiera quedado allá porque allá comía carne, ¿cierto? Después llegaron a la tierra prometida y decían, no, esa tierra está llena de gigantes, hermano. Mejor me hubiera quedado allá, ¿cierto que sí? Ahora, ¿conoce usted gente así? Vean, nosotros llevamos 25 años aquí en Costa Rica, ¿no? Y cuando nosotros recién llegamos aquí, teníamos un amigo colombiano ahí donde trabajaba Milena. ¿Qué muchacho para quejarse, ah? No, pero es que en Colombia, vieras que allá las cosas son diferentes. No, pero es que en Colombia, yo no sé qué. Entonces, hasta que una muchacha de aquí se enojó y le dijo, bueno, ¿y usted por qué no se vuelve a Colombia? Bueno, se devuelve, ¿cierto que sí? Bueno, 25 años después, creo que por ahí lo viste en estos días, ¿no? Está que por aquí anda todavía, ¿no? No se devolvió. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de queja. Ese lenguaje es aburrido, es cansón. Dígame si a usted no le fastidia cuando usted ve a alguien y dice, uy, de allá viene tal persona, que solo quejarse, ¿ah? Ahora, yo no estoy diciendo que uno diga, ¿cómo estás? Y la gente está lleva, diga, bendecido, prosperado y en victoria. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Eso es la confesión positiva tampoco. Decir que estás bien cuando estás mal, no. Pero, o sea, ¿qué estás haciendo para salir de ahí? ¿Qué estás haciendo lo mismo? Acuérdense lo que le enseñan a uno, ¿no? Que si uno siempre hace lo mismo, ¿qué pasa? Va a tener lo mismo, ¿no? Entonces, pero hay gente que tiene el lenguaje de la queja, pero a flor de piel, ¿no?
Entonces, ya metiéndonos un poquito ahí bueno, nada más quiero hacer la claridad, ¿no? Porque vamos a meternos a explorar aquello de que la gente quería carne, ¿no? El problema no era que la gente quería, por ejemplo, cuando la gente llegó aquí y decía, ay, vamos a morir, que mostraran preocupación porque iban a morir no era el problema. Tenemos sed, no era el problema. Quiero carne, no era el problema. Uy, pero entonces va a haber que pelear allá, no era el problema. ¿Sabe cuál era el problema? El problema era que siempre acompañaban esa inconformidad con, mejor no hubiéramos quedado allá. Ese siempre querer retroceder, creer que cuando estabas en la esclavitud del pecado en Egipto, estabas mejor. Eso es lo que irrita a Dios. Eso es, ¿no? No es que tú quieras conseguir las cosas y que tú anheles mejorar, sino que siempre creas que cuando estabas allá en la esclavitud del pecado estabas mejor. Ese es el problema. Amén, hermanos. Bien, entonces, metámonos un poquito allá al libro de Números 11. Vamos a ir leyendo algunos versículos nada más para irlo desarrollando. Dice el versículo 1 de Números 11, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Cuando usted lea la palabra que dice que, y oyó Jehová, usted dice, ay, es que antes no oía, ¿o qué? Bueno, Dios todo lo oye. Hay cosas que dicen, y subió a oídos de Jehová. No era que no, antes no subía, sino que hay cosas que él las oye, pero llega un momento en que ya le irrita, ¿me entiende? Ya, o sea, se aira, como dice ahí, ¿no? Por eso dice ahí, y ardió su ira, porque ese lenguaje de la queja, créame que no es algo que ni a Dios ni a nadie le guste constantemente estar escuchando, ¿no? Entonces dice que ardió su ira y se encendió en ello fuego y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ello, ¿no? Entonces, por ahí empezó el asunto. La gente comenzó a quejarse, ¿no? Y recuerde que cuando hay inconformidad viene ¿la qué? La murmuración, ¿no? La murmuración, y es cuestión de tiempo para que alguien que esté murmurando, entre cielo y tierra no hay nada oculto, dicen por ahí un dicho. Todo lo que se dice en secreto saldrá a la luz, dice la palabra. Entonces, eso de la murmuración, tarde que temprano uno se va a dar cuenta. Ya sea porque aquel que murmuró con el otro lo vende o lo que sea, ¿no? Entonces dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne, no? Entonces mire que ahí mencionan extranjeros, ¿no? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, no todos eran judíos. Hubo gente que ahí aprovechó esa salida y dijo, no, yo mames, como dice por ahí día uno, yo me voy a subir en ese bus. Yo me voy ahí. Hay gente que no era del pueblo de Dios y se fueron ahí. Y dice aquí la palabra que esa gente, obviamente, si no es del pueblo de Dios, ¿qué confianza va a tener en un Dios que no es el suyo, no? Y simplemente se subieron ahí, y digo, yo me voy en esta corriente, ¿ah? Dice que esa gente ahí también se mezclaron con ellos y fueron uno de los que avivaba más ese anhelo, ese deseo de la queja, ¿no? Esa inconformidad, ¿no? Y entonces la gente comenzó a decir, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, el problema de la inconformidad es cuando usted no se queja con la persona correcta, porque la gente se le quejaba a Moisés. Al final Moisés también se quejó, pero Moisés se quejó ¿con quién? Con Dios, con el que es, con el que te puede solucionar. Pero la gente se le quejaba a Moisés, y miren lo que la gente le decía ahí, Moisés, ¿quién nos diera a comer carne, no? Eso es una queja con un tinte de ¿qué? Eso es como, por ejemplo, cuando yo en la casa, bromeando, ¿no? Tengo que hacer algo, yo decía, es que si yo tuviera un hijo de 20 años, que me ayudara, ¿me entiende? Eso es una queja ¿con qué? Con sarcasmo, ¿cierto que sí? Eso es sarcasmo, ¿no? Y yo dije en la iglesia, es que si yo tuviera aquí una señora así, que se llame Concepción, que me chiné, pero es que no tengo. Eso es sarcasmo, ¿cierto que sí? Cosas de esas. Entonces, a Moisés, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, ellos están hablando de Dios, aunque sin nombrarlo, ¿cierto que sí? Entonces, cuando uno se queja ante la gente que no es, uno puede caer ¿en qué? En el sarcasmo. Entonces, en lo natural, agarremos eso. Si usted está inconforme con algo, hable con el que es, con el que te puede solucionar, con el que realmente va a hacer algo por ti. Pero si te quejas con la gente que no es muy probable que caigas ¿en qué? En la murmuración acompañada de sarcasmo. Eso le pasaba al pueblo ahí. Que ellos quisieran comer carne, no.
el problema no era que quisieran carne, el problema es lo que sigue. Nos acordamos del pescado que comíamos allá en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada hay en este desierto, sino que maná, es lo único que hay. Y no era la primera vez que se quejaban. Por allá en el libro de Éxodo también dice, nos acordamos de la olla de carne. Yo no sé si ahí salió lo de la olla de carne aquí en Costa Rica, ¿no? Nos acordamos de la olla de carne que comíamos allá. Entonces, ellos tenían un problema ahí de comida, estaban ahí murmurando y decían, nos vamos a morir de hambre aquí porque lo único que vemos es el maná. Yo no sé si ustedes han leído sobre el maná, de qué es el maná. Bueno, ahí lo menciona, ¿no? Dice que, recuerde que el maná fue algo que Dios les proveía a la gente del cielo, ¿para qué? Para que comieran, ¿no? Así como cuando ellos iban caminando que tenían frío en la noche, ¿qué les dio? Columna de fuego. Y en el día que les daba, una nube, una sombra tremenda, ¿no? Entonces, señales no faltaban, ¿no? Las señales que hizo para sacarlos de Egipto, ahí estaban. Abrir el mar en dos, ahí estaban. Señales siempre había, pero acuérdense que las señales nunca ha sido algo que a Dios le sirva o le haya servido para que la gente crea. Porque hay gente que entre más señales, menos cree. Entre más bendición, más rebeldía. Amén. Entonces, el maná dice aquí, en el versículo 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, ¿no? El pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos, lo majaban en morteros, lo cocían en calderas, hacían tortas, su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él, ¿no? O sea que maná había ahí. ¿Con qué hacerlo? Lo podían hacer como con lo que quisieran, ¿no? Así como muchas amas de casa en la cocina agarran la misma harina y hacen 1000 cosas con la harina, ¿no? El maná lo podían cocinar. Era un maná que venía de Dios, tenía un tinte espiritual. Por 40 años mucha gente comió solo maná y nunca hubo desnutrición, no hubo nada, o sea, no, ¿me entienden? Pero acuérdese que cuando hay inconformidad ya la gente comienza a no valorar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces dice ahí, en el versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Entonces el pueblo quería ¿qué? Carne, ¿cierto? No estaban agradecidos ya con el maná, la provisión de Dios ya no los llenaba. Hay momentos en que lo que tú recibes de Dios ya no te llena, ya quieres algo más, o sea, no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado, y entonces comienzas a querer carne. En este caso ellos querían comer carne, ¿no? ¿Quién no quiera comer carne, no? Ya Dios les había dado lo que Él les iba a dar. ¿Acuerdan también más adelante que Dios los gobernaba y la gente decía, es que queremos tener un rey? ¿Acuerdan también? Se cansaron de que Dios los gobernara. Queremos un rey que nos gobierne. Ya Dios los gobernaba. Queremos un rey que pelee nuestras batallas. Dios peleaba sus batallas. Queremos un rey que nos dirija. Dios los dirigía. Pero aún así querían un rey humano. ¿Para qué? Para parecerse a los otros pueblos. Entonces, es una constante del pueblo de Dios de siempre estar inconforme con lo que Dios le ha dado, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, muchos cristianos tienen esa actitud realmente. No están conformes con lo que Dios les da, como les decía ahorita, por no valorar, por no apreciar, por no ser agradecidos, ¿no? Entonces, el Señor les dio carne. ¿Les dio carne, no? Claro que les dio, pero ¿qué le dio? ¿Quieres carne? Te voy a dar carne, pero eso sí, hasta que comas, hasta que te hastíes y te salga hasta por las narices. Porque hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, ¿no? No por lo que uno pide, sino por la actitud con la que uno lo pide. Es lo mismo del ayuno. Algunos dicen, pastor, ¿ayunar es malo? No, no es que sea malo. Y dependiendo de la actitud con lo que lo hagas, créeme que si lo haces con una mala actitud, el ayuno chará que dejaste de comer, pero no te va a acercar a Dios. Porque el problema no es si ayunas o no ayunas, sino ¿por qué lo haces? La mayoría de la gente ayuna porque quiere torcerle la mano a Dios en algo que están pidiendo. Uy, voy a hacer 7 días de ayuno porque es que quiero que Dios me dé esto. No sirve el ayuno para eso. No sirve. ¿Me entienden? O sea, o te sirve para regular tu organismo y cuidarte y todo eso, pero si esa es tu actitud y esa es tu intención de eso, mejor no lo hagas, ¿no? Mejor acércate a Dios en medio de la oración y por medio de la palabra, que funciona más, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, estas codornices que Dios le dio al pueblo, que así dice el versículo 10, versículo 11, el capítulo 11 todo, pueden representar muchas cosas en la vida que nosotros anhelamos y que pedimos a Dios de una manera muchas veces desesperada, ¿no? Y a veces lo pedimos tanto que a veces no cuidamos lo que estamos pidiendo. O sea, hay un dicho que dice que
Uno debe tener mucho cuidado con lo que habla, ¿no? Los que nos gusta ver películas policíacas y todo eso, ustedes saben que cuando agarran a un ladrón, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Usted tiene derecho a qué? A guardar silencio. ¿Por qué? Porque lo que usted diga puede ser usado en su contra. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, también en esto hay que tener mucho cuidado con lo que tú pidas, ¿no? ¿Y por qué lo pides? Porque puede ser que Dios te lo conceda de una manera tal hasta que te hastíes de eso, ¿no? Porque puede ser, la mayoría de las veces, no es algo que tú necesites, ni que requieras, ¿no? Aprende a valorar lo que Dios te ha dado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque el Señor, vea, proveyó al pueblo un alimento sano, saludable, directamente de Él, y aún así la gente no lo valoró. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, sigamos leyendo. Dijo Moisés, ¿por qué ha hecho eso mal a tu siervo y por qué no ha hallado gracia a tus ojos que has puesto carga en todo este pueblo delante de mí? Entonces de ahí en adelante viene ya la queja de Moisés diciendo, estoy pero cansado, Señor. Te lo voy a parafrasear para no leer todo eso, ¿no? Estoy cansado. Esta gente viene y se me quejan, y se me quejan, y se me quejan. Y yo decía, Señor, pero ¿qué deseó Moisés? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Qué deseó Moisés? ¿Se acuerdan los que conocen la historia? Morirse. A veces uno cree que con eso se soluciona todo, ¿no? Porque fue lo mismo que, ¿acuerda de Elías allá cuando estaba en la cueva? Es que quiero morirme. Jonás, quiero morirme. Job, es que quiero morirme. Y aquí lo mismo también Moisés, quítame la vida, Señor. Dijo, no, esa no es la solución. Entonces, Moisés tenía un problema, hermanos, haciendo un paréntesis ahí. Era una persona muy noble, un siervazo de Dios, porque imagínense que a Moisés Dios le hablaba. ¿Cómo le hablaba Dios a Moisés? Cara a cara, ¿cierto? Pero Moisés tenía un problema, de que él no delegaba. A él le gustaba hacer todo. Acuerda que una vez el suegro le dijo, estás haciendo mal. No es posible que la gente haga una fila ahí de 2-3 horas para preguntarte si la gallina la matan con cuchillo o con otra, o le tuercen el cuello, ¿no? El pescuezo. Delega, hombre. Arma equipo para que la gente se encargue y encárgate tú de lo más pesado. Ya se lo había dicho el suegro. Y vuelve Dios y lo hace aquí y le dice, escoge 70 varones y repártete las cargas, porque realmente Moisés estaba bastante saturado. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces después viene ya la parte donde le dice al pueblo que se santifique, porque mañana van a comer carne, en el versículo 18, porque habéis llorado los oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y dice, y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, sino 20 días, y hasta un mes, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Ahí viene una duda de Moisés diciéndole al Señor, ¿cómo que vamos a comer carne? Si nosotros somos una cantidad de gente tremenda, ¿de verdad que tenemos que ni sacrificando a todos los borregos, todas las vacas, no nos alcanza para un mes, ni agarrando todos los peces del mar y todo? Y entonces viene Jehová y le dice en el versículo 23, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces ahí viene lo que él le había prometido, que eran codornices. No sé si ustedes saben qué son codornices. ¿Saben qué son codornices? Es como un ave, ¿no? Un ave que se puede comer, obviamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas codornices que pedimos a Dios, hermanos. Mucho cuidado, ¿no? Porque a veces son cosas que se nos pueden salir de las manos, ¿no? A veces uno conoce gente que recibe bendiciones de Dios y no las sabe manejar, porque no tienen una relación con aquel de quien viene la bendición. Si usted no tiene una relación o no sabe de aquel del que viene la bendición se va, hermanos, y la relación pues no queda, porque nunca la ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 18-20, volviéndonos un poquito allá, versículo 18-20, ustedes saben que el Señor le da a ellos codornices, ¿cierto? Pero dice la palabra en el verso 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Pueden haber muchas cosas que nosotros estamos anhelando y se las pedimos a Dios, y si usted no está preparado, si no es realmente algo que usted necesite, puede ser algo que usted llegue a ¿qué? A aborrecer. Aquel trabajo tan tremendo que uno diga, ay, si yo tuviera ese trabajo, y lo tienes, y mucha gente llega a aborrecer ese trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama eso, hermano? Cuando uno anhela algo desesperadamente, que uno cree que teniéndolo es tan feliz, y cuando lo tiene dice, uy, no, maldigo el día que lo tuve. ¿Cómo se llama eso? ¿Tú lo sabías, Cindy? Un deseo engañoso. Deseos engañosos, cosas que uno cree que teniéndolas, wow, con eso seré feliz, y cuando lo tienes, nada que ver, ¿no? Mujeres a veces anhelan tener una relación con un hombre o un hombre con una mujer. Wow, esa es la mujer de mi vida, el hombre de mi vida. Lo anhelas tanto que cuando lo tienes, terminas por aborrecerlo, ¿ah? Aborrecerlo. Acuérdate que aborrecer, ¿qué es?
Cuando ya uno tiene cierto distanciamiento de alguien porque lo que uno conoce de alguien o las actitudes de alguien no son del agrado de uno. Entonces uno comienza, ¿qué? Cierta actitud de rechazo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lo que llegamos a codiciar, porque realmente cuando lo tengamos puede ser algo muy dañino para nuestra vida si no lo sabemos manejar. Y el dinero es un ejemplo de eso. Hay gente que no sabe manejar el dinero y le llega una bendición de Dios, ya pensemos que es una bendición de Dios, y hay gente que le llega esa plata y dice, vieras que mejor no hubiera recibido nada porque desde ese día desgracié mi vida, o sea, se desordenó, se alejó del Señor, lo que sea, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado con eso, con lo que Dios le da, si usted no lo sabe manejar, si no está preparado, y por eso el Señor muchas veces, a veces morimos esperando algo que anhelamos tener, porque a lo mejor no es algo que necesitamos o nunca hemos estado preparados para recibirlo, ¿no? Ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Pide mal, no estás pidiendo lo que realmente necesitas, o no estás preparado para recibir lo que tú crees que necesitas, ¿no? Entonces, pensemos primero en lo que tenemos, ¿no? Bien, en el versículo 32, hermanos, dice la palabra en el versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. Y el que menos recogió, 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento, ¿no? Entonces, esta gente se puso a recoger codornices y adivinen qué pasó con el maná, que era el alimento de Dios por excelencia, ¿no? ¿Qué pasó con el maná? Nadie lo volvió a ver. La gente se olvidó del maná por estar recogiendo ¿qué? Codornices. Hay que cuidarse de que muchas veces aquellas cosas que anhelamos, algunas con tintes de codicia, nos hagan olvidarnos de la verdadera provisión de Dios. Mucha gente se concentra en aquel negocio que tanto quiero y comienza a olvidar las cosas de Dios. Muchos muchachos se concentran tanto en aquella carrera que anhelo estudiar y lo que quiero estudiar, que no es que esté mal, está bien, pero no te olvides del maná de Dios, de la provisión de Dios. Hay que hacer una cosa sin qué, sin dejar de hacer la otra. No te olvides del pueblo de Dios. Cuando llegaron las codornices se olvidaron del maná. El maná pasó a la historia, ¿no? Ya no lo recogían, ya no lo valoraban para nada. Algo que los alimentó por mucho tiempo, ¿no? Entonces, no pongas cosas entre tu relación con Dios y tú. Cuando uno pone algo en medio de la relación de Dios con uno, ¿cómo se llama eso? Idolatría, ¿no? Cuando tú comienzas a darle un valor especial a algo que se interpone en tu relación con Dios, eso es idolatría. La idolatría no es solamente tener un santo ahí, una estatua, lo que sea, ¿no? Para que tengamos presente eso, ¿no? A veces un noviazgo, hermanos, puede ser una codorniza ahí que te puede jugar muy y por enfocarte en eso, una relación, vas dejando las cosas de Dios a un lado. Comienza a ser prioridad eso en lugar de tu relación con Dios. Por eso el Señor insiste tanto. ¿Quieres tener todas esas cosas que son buenas? ¿Está bien? Búscame primeramente a mí. Busca primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si es que son añadidas, porque habrá muchas de ellas que nunca van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque las pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, más adelante dice el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuera masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso que estaba ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas codornices que anhelamos, porque pueden estar trayendo mortandad a nuestra vida. Pero estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? ¿Qué trae muerte a nuestra vida espiritual? El pecado, ¿no? La separación de Dios. Entonces, lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿no? Esta gente se olvidó del maná de Dios, se enfocaron en las codornices y se olvidaron de las bendiciones de Dios. Malagradecidos, ¿no? En la medida en que uno se concentra en aquellas cosas que con una manera codiciosa las anhela desesperadamente y te olvidas de la provisión de Dios, te vas apartando de Él. Amén. Y si uno se va apartando de Dios, está labrando su propia ¿qué? Muerte. Amén. Porque muerte, acuérdate que la muerte no es cesación, la muerte es separación de las cosas de Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Entonces, vea, esa es una historia que le pasó al pueblo de Israel ahí. Inconformes como siempre, no seamos inconformes, gocémonos. Por eso dice Pablo, gózate con lo que tienes hoy. Mañana tendrás otra cosa de qué gozarte, pero gózate con lo que tienes hoy, valora lo que tienes hoy. O sea, sé sensible a lo que Dios te ha dado, adminístralo bien, porque vas a tener que dar cuentas.
Querer cosas adicionales es bueno, pero no de una manera codiciosa. No codicies ni tampoco veas la prosperidad del impío. Esta gente quería carne, está bien, pero como querían carne, como comíamos allá. No anhele las cosas como las tenía antes, ¿no? Es que quiero ahora tener mis negocios como cuando estaba allá, ¿no? Es que quiero ahora tener mi vida de soltero como cuando estaba allá. No, tú puedes llevar una vida de soltero, ¿qué? Cristiana, sanita, caminando en los preceptos de Dios, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso puede traer mortandad a nuestra vida. Ahora, ¿el pueblo hubiera podido evitar todo ese sufrimiento? Si desde un principio hubieran atendido el consejo de Dios de siempre, ¿no? Acuérdate de no olvidarte de dónde te he sacado y lo que he tenido que hacer para sacarte de esclavitud y cómo he manifestado mi poder para que tú veas que realmente estoy contigo. Acuérdate de no olvidarte. Amén, hermanos. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, gózate del bien. Y en el día de la adversidad, considéralo nada más. No siempre va a ser color de rosa todo, pero en el día del bien, gózate. Y en el día de la adversidad, medita, considéralo. ¿Amén o no? Bien, al final de todo eso, bueno, más adelante, Números 14:11, porque usted dirá, pastor, ¿y en qué quedó toda esa historia? Usted me dice que ellos estaban inconformes, que querían agua, querían carne, que se quejaron de los gigantes aquellos. ¿Y qué hizo Dios? Para que no me deje ahí como picado. Entonces, voy a leerles desde el 13:32, porque fue cuando pasó lo de los gigantes, ¿no? Porque acuérdense de los gigantes que Dios mandó dos espías para que vieran la tierra prometida, porque ya habían llegado allá y que 10 vinieron con un reporte, lo que ustedes ya saben. ¿Amén o no? Entonces dice el versículo 32, cuando les llegó el reporte, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, ¿no? Versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y entonces el versículo 14:1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Era la queja de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios con eso, hermanos? 14:11, y Jehová dijo a Moisés, pero ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo, ¿Qué más quieren que yo haga por ellos? ¿Qué más? ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pues entonces yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído de ti. Bueno, al final, el caso es que ustedes conocen la historia, que Dios dijo, bueno, ¿hasta cuándo? Entonces, hagamos una cosa. Toda esta gente que está aquí, que son los que han liderado toda esta murmuración y esta inconformidad, no van a entrar a la tierra prometida. Al final van a entrar, ¿qué? Nuevas generaciones, los que realmente la merecen, ¿no? Entonces, créanme, hermanos, que eso, así como pasa en nosotros, que ese lenguaje de la queja es aburridor y cansón, que llega un momento en que uno evita ese tipo de personas a veces, pero no evitarlas, sino ver cómo las saca uno de ahí, porque realmente es un problema aquí, ¿no? Un problema aquí de mentalidad. Vea, así Dios también se irrita. Que a todo uno esté quejándose. Ahora usted dirá, pastor, pero entonces no entiendo, porque la palabra dice que eleve mi plegaria al Señor. Sí, está bien, pero no todo el tiempo tiene que ser queja, ¿no? Por lo menos saca tu ratito para ser agradecido con lo que Dios te ha dado. En estos días veía yo un programa, no sé si ustedes han visto videos. ¿Acuerdan de los videos que pasan en Facebook de esos chicos que son daltónicos? ¿Saben qué es un daltónico? Una persona daltónica es aquella que no puede ver los colores, no distingue los colores, sabe que todo lo ve en blanco y negro, ¿no? ¿Han visto que a veces a esos chicos les regalan unos lentes para que puedan ver? ¿Lo han visto? ¿Los videos? Y entonces los traen así y les ponen, y entonces les ponen los lentes y comienzan a llorar, ¿no? Ahora, ¿valoramos nosotros ver los colores? No valoramos eso, no estamos agradecidos, ¿no? Hay gente que le hacen un trasplante de pulmón y pueden por primera vez hacer así, solos, sin ninguna máquina, y dicen, wow, qué agradecido. ¿Agradecemos nosotros eso? Jamás, ¿no? Nunca lo agradecemos, nunca agradecemos nada de eso, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que siempre es momento de estar, ¿qué? Agradecido, ¿no?
Porque cuando nos quejamos, entre más nos quejamos, más difícil es. Y entre más quejamos y quejamos, más pruebas vamos a tener. Si usted está metido en los caminos de Dios, porque acuérdese, si usted está apartado de Dios, probablemente lo que usted esté atravesando no son pruebas de Dios, sino fruto de su pecado, ¿no? Pero digamos que en una relación con el Señor, usted tiene esa actitud de queja, más el Señor te va a probar para ver qué hay en tu corazón, ¿no? Para pulirte, porque acuérdese que el carácter del cristiano se forma en medio de ¿qué? De la adversidad. Porque en medio de la bonanza es muy fácil, ¿no? Pero en medio de la adversidad, ahí donde nos forma. ¿A dónde meten a las vasijas de barro? Al fuego, ¿no? ¿Amén o no? Bien, hermano, entonces tengamos presente eso, ¿no? De que siempre nos va a probar. Ahora, algo que nos puede ayudar para ir cerrando, ya ustedes vieron ahí, hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, que realmente sea algo que uno necesite. No lo anheles con codicia, porque el Señor te puede dar una lección ahí de darte algo que después tú termines por aborrecer, ¿no? Y que en vez de ser una bendición para ti, termine siendo una maldición. Entendiendo que las maldiciones se activan cuando uno desobedece a Dios y dejando el maná de Él, se va detrás de esa carne que tanto anhelamos, ¿no? Que no es malo anhelar, pero anhela de una manera medida, no desmedida, no con codicia. Y que sea algo que realmente esté alineado a la naturaleza santa de Dios y que sea algo que tú necesites, que anheles de corazón, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, algo que nos puede ayudar para ser agradecidos, hermanos, vayamos todos al Salmo 100. El Salmo 100 es un salmo de agradecimiento, ¿no? Muchas veces lo hemos leído aquí, lo hemos cantado. Bueno, lo que preguntan aquí es que si, digamos, uno no debería, en términos generales, no es que la inconformidad sea mala, ¿no? Como les decía ahorita, el tema de la inconformidad es de qué estás inconforme y a quién estás manifestando tu inconformidad. Porque si tú la manifiestas al que no es, vas a caer en murmuración con sarcasmo, ¿se acuerdan? Entonces, lo que Milena pregunta es, si yo no estoy conforme en un trabajo, entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, si uno no está conforme en un trabajo y uno cree que hay cosas que pueden cambiar ahí, manifieste su inconformidad, pero manifiéstelo con lo que debe ser. Lo que pasa es que la mayoría de las veces en los trabajos uno manifiesta su inconformidad ¿con quién? Con los compañeros. Y entonces a veces lo que uno hace es, acuérdate que la inconformidad, el desánimo, todo eso es contagioso pero a morir. ¿Sí o no, Keishen? Una persona desanimada, si uno no está preparado, bien plantado, una persona desanimada te desanima en 2 toques. Y hay gente que tiene una habilidad tan tremenda para desanimar a los demás. Uy, no. Impresionante, ¿ah? Entonces, sí debería uno manifestar su inconformidad, pero manifestarlo con la gente que es, ¿no? Con la gente que te puede resolver. Y si no, pues busca otra cosa, ¿no? O sea, imagine que ni Dios nos obliga a nosotros a que lo amemos. Usted no está inconforme en su relación con Dios, Dios para ti no te ha aportado nada, pues déjame decirte que Dios no espera nada de ti tampoco, ¿no? Él, como diría lo de la viña aquella, ¿recuerdan? Yo ya hice todo lo que tenía que hacer por la viña, hice todo, la aboné, el lagar, hice todos los muros, hice todo, sembré buena semilla, salieron uvas silvestres, pues yo hice todo lo que yo tenía que hacer, ¿no? Juzguen ustedes entre mí y la viña, nada más. ¿Qué más podría yo hacer? Nada más. El problema está allá. Pero sí, la inconformidad no es mala, siempre y cuando las cosas que a uno lo inconformen sean cosas que realmente valgan la pena, ¿no? No sean vanidad de vanidades. Y manifestar la inconformidad con el que debe ser, ¿no? Entonces el Salmo 100, hermanos, para que nos ayude un poquito a esto de ser agradecidos, porque eso se trata de ser agradecidos, dice la palabra en el Salmo 100, hay varias instrucciones ahí muy buenas. Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes ¿de qué? De toda la tierra. No está hablando de algunos, sino todo el mundo cante alegre a Dios. Mire, la palabra cantar, o la palabra cantad ahí en hebreo, que significa toda, y literalmente lo que significa es levantar la mano. Entonces, generalmente, por eso cuando uno alaba, uno levanta manos y todo eso, porque eso tiene que ver con cantar, con alabar, ¿no? Adorar, ¿no? Adorar, entonar una alabanza con el propósito de alabar el nombre de Dios. Entonces, cantar alegres. Cantar alegres. Ahora usted dirá, pastor, ¿y hay gente que ¿será que canta y no está alegre? Pues habrá gente que canta por cantar, ¿no? Pero ahí dice cantar alegres. O sea, con alegría, con agradecimiento, dándole la gloria al Señor. Levante manos si usted quiere levantar manos, pero que se sienta que realmente usted está manifestando ¿qué? Ese agradecimiento, ¿no? Canten alegres. O sea,
A veces le canta uno a tantas cosas, ¿no? Le canta uno al amor, le canta uno, bueno, no, ni me acuerdo. ¿Por qué no cantarle al Señor con alegría? ¿Amén o no? Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así como le cantas a tu equipo favorito, así como lanzas arengas ahí al partido político tremendo, pero bueno, ese es otro tema. Servir a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. La palabra servir en hebreo, que es sabat, significa literalmente trabajar. Trabajar para la obra del Señor, pero no trabajar por trabajar. ¿Trabajar qué? Con alegría. Que el servicio sea algo que a uno lo goce, que uno se llene plenamente, ¿no? Por eso un consejo para la gente que sirve es, el día que el servicio para usted empiece a ser una carga, mejor no sirva. Porque no es un servicio que agrade a Dios. Hay que servir a Dios con alegría. Entendiendo que servir es trabajar, ¿no? ¿Por qué es bueno servir? Porque el crecimiento de uno como cristiano lo da ¿a quién? El servicio, ¿no? Ahí se pasó, ¿de dónde sacó eso? Bueno, al Señor le preguntaron, ¿no? ¿Recuerda la discusión que habían los apóstoles? Que quién iba a ser el mayor, que yo quiero ser el mayor de todos y que yo no sé qué. Entonces le dijo, no, el que quiera ser el mayor de todos, que sea el más pequeño ¿de qué? De los siervos. Póngase a servir. Y por eso fue que le lavó los pies a los discípulos para mostrarles, porque acuérdate que eso de lavar los pies, haciendo paréntesis ahí, eso de lavar los pies era algo que estaba destinado al más bajo de los siervos. En una casa el que le tocaba lavar los pies a la visita era el siervo de más bajo rango, ¿no? Entonces por eso cuando el Señor se puso a lavarle los pies a los discípulos, ahí mismo saltaron, ¿no? ¿Cómo? ¿Lavarme los pies tú a mí? Jamás. ¿Acuerdan? ¿Quién dijo eso? Pedro, el de siempre, ¿no? Pedro. Y ahí saben la respuesta que le dio el Señor, ¿no? Mira, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Entonces dice, bueno, entonces no solo los pies, también la cabeza y todo, ¿no? Digo, no, el que está limpio, no necesita y no lavarse los pies, nada más. ¿Acuerdan de eso, no? Entonces el servicio a uno lo hace crecer, ¿no? Entonces dice la palabra ahí, sirvan a Jehová con alegría. Con alegría. Y después dice la segunda parte de ese versículo 2, venid ante su presencia con regocijo. Cuando usted venga a la iglesia, hermano, venga con regocijo, ¿no? Venga bien, con una actitud de agradecimiento, siempre con esa inquietud de conocer algo más del Señor y compartir con Él. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y entonces solo en la iglesia puedo ir ante su presencia? No, no estoy diciendo eso, pero ya que vienes aquí a la iglesia donde se supone que la presencia de Dios está aquí, pues vengamos con regocijo. Amén, hermano, ¿o no? Vaya haciendo su check, como dicen los gringos, su checklist. Entonces, cantad alegres a Dios, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer que Jehová es Dios, ¿no? Reconozca el poderío de Dios, el señorío de Dios, que Él es su Señor. Si usted está aquí, está viendo este video, es porque usted está inclinado a las cosas de Dios, por lo menos tiene esa cierta inclinación. Reconocer que Él es Dios, que Él es tu Señor. Ahora, si usted reconoce que Él es su Señor, que Él es su Dios, pues Él te devuelve la pregunta, ¿no? Ah, bueno, entonces si tú dices que yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Dónde está mi honra? Hónrame, dame gloria, ¿no? Entonces, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, ¿no? En gratitud. Versículo 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, siempre agradecidos, ¿no? Siempre, siempre agradecidos. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Son cositas que a nosotros nos pueden llegar a ser personas, ¿qué? Agradecidas. La medida que usted sirva con alegría, que busque al Señor, que le cante, que le dé gracias. Tantas cosas, ¿no? Amén. Ahora usted dirá, pastor, ¿pero por qué? Deme una razón de peso por la cual tengo que hacer eso. Ahí mismo está la respuesta, versículo 5. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Bueno, pensé que iba a haber una mareada de aménes. Jehová es bueno, amén, hermanos. Jehová es bueno. Hasta el día de hoy usted puede decir, pastor, hasta el día de hoy el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Y por qué hasta el día de hoy? ¿Por qué podría uno decir, hasta el día de hoy el Señor ha sido bueno conmigo? ¿Por qué digo hasta el día de hoy? Porque el mañana, acuérdese, no os afanéis por el mañana.
Cada día tiene su propio afán, ¿no? Entonces mañana tendrás oportunidad de decir, pastor, mañana hasta hoy el Señor ha sido bueno. Y es un eterno presente. ¿Y hasta cuándo va a ser bueno contigo? Hasta que tú decidas que Él sea bueno contigo, por medio de permanecer en Él. Porque Él no te va a obligar, créeme. Ni Dios lo obliga a uno a estar con Él, mucho menos va a obligar a uno a alguien que esté con uno, ¿ah? Ni Dios lo obliga a que lo amemos, mucho menos va a obligar uno a la gente a que lo ame a uno. Yo me acuerdo que hay un japonés, que es japonés colombiano, que él da charlas no sé si lo han oído, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es? Benji, sí. Él una vez decía, hablaba algo ahora que les hablé del amor, nada más para paréntesis, que él decía que ahorita estamos en una generación de padres que mendigan amor a sus hijos. No sé si lo vieron por ahí. Los padres que mendigan amor a sus hijos, y entonces llaman a los hijos y le dicen, mi amor, ¿tú me amas? ¿Me entiendes? Antes no era así. Antes los papás, los hijos más bien le decían, querían que los papás le dijeran que la amaban, y los papás le decían, vea, antes, ¿no? Los papás le decían a uno, yo no necesito que tú me ames. Yo, como soy tu papá y tu mamá, yo te amo a ti, porque soy tu mamá y tu papá. Pero yo no necesito que usted me ame, yo necesito que usted me respete. Me respete nada más. Usted me respeta a mí y yo lo amo. Amén. Esa es la realidad. Hoy en día no, hoy en día los padres de hoy en día andan detrás de los hijos diciéndole que si lo aman, ¿no? ¿Usted sabe cómo regañan los padres hoy a los hijos? Que me estoy saliendo del tema, pero quería meterlo ahí. Hoy en día los padres agarran a un hijo y le dicen, mi amor, ¿me puedes mirar? ¿Me puedes mirar, mi amor? ¿Me entiendes? No, la otra vez no era así. La otra vez a uno le hablaban con las cejas, ¿no? Le levantaban una ceja y era lenguaje casi que de señas, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, entonces, ¿por qué, hermano? Porque Jehová es bueno, amén. Es bueno. ¿Y qué más? Y para siempre es su misericordia. Para siempre, entienda lo que es la misericordia, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Recibir lo que no merecemos. Para siempre es su misericordia, y no solamente para siempre, sino que todos los días son nuevas. Todos los días son nuevas sus misericordias. ¿Y qué más? Y su verdad por todas las generaciones. Dios es un Dios de verdad, ¿no? Amén, hermanos. Imagine, ¿qué más razones necesita usted para ser agradecido? ¿Qué más? No necesitamos más. Tengamos cuidado de lo que pedimos. No sea que aquello que pidamos, más bien, en vez de ser una bendición, sea una maldición. Disfrute lo que hoy tiene. Gócese con lo que hoy tiene. Anhele tener cosas porque nunca está de más. El Señor siempre quiere que nosotros dejemos la simpleza. Oh, simples, ¿hasta cuándo van a dejar la simpleza? Pero en medio de ese crecer y de formarnos, que lo busquemos primeramente a Él, porque la sabiduría está ahí en las calles clamando. Amén. Y en medio de esa relación con el Señor, nosotros vamos a saber qué es lo que realmente necesitamos, hermanos. Alguna vez le dije yo a ustedes que cuando uno sabe que Dios es lo único que tiene, uno va a entender que Dios es lo único que uno necesita. Uno no necesita nada más. El pueblo de Israel tenía su maná, no necesitaba más. Pero querían carne y se quejaron y regó la queja y la murmuración, y al final una cantidad de gente terminó muerta en el desierto, hastiados. Murieron, ¿por qué? Por anhelar algo y despreciar lo que Dios ya les había dado. Valore lo que Dios le ha dado, valore su familia, valore su trabajo si lo tiene, y si no lo tiene, siga esforzándose por conseguir algo. O sea, haga su esfuerzo, no se ponga a decir, es que yo soy de fe, yo estoy aquí sentado esperando que me llamen porque yo todo lo puse en las manos de Dios. Está bien poner las cosas en las manos de Dios, ¿no? Pero acuerde lo que le dijo el Señor a Moisés, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pues úsala. ¿Qué tienes en la mano? La palabra. Úsala. Úsala. No la tengas ahí nada más de adorno, ¿no? Entonces, caminemos en esa línea, hermanos. ¿Amén o no? ¿Qué más me quedó por aquí? A ver. Entonces, recuerden nada más esas tres razones. Dios es bueno, misericordioso y es fiel, ¿no? No tenemos nosotros con qué pagar lo que Dios nos ha dado. ¿Amén? El aire que respiramos, nada. Vea, ahorita que ya Pablito se fue, yo conversaba con el papá ahí, muy conmovido, porque él me decía, pastor, es que es algo que uno no tiene con qué pagar, o sea, ¿con qué compro yo? Por más que uno tenga, por más que uno tiene toda la plata, yo no puedo ir a comprar sangre al supermercado.
Pero hubo un movimiento tremendo, no solamente de iglesias, sino de conocidos, impresionante, ¿no? Que en el hospital estaban asombrados de la cantidad de gente que fue a donar, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, son cosas que uno no tiene con qué pagar. No tenemos con qué pagar. Pero bueno, lo único que nos queda y lo único que el Señor anhela de nosotros es que seamos, ¿qué? Agradecidos, nada más. Gózate con lo que Dios te da. Primera de Tesalonicenses 5:16, ya para terminar nada más, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice la palabra, estad siempre gozosos. Acuérdense, ¿no? Que una cosa es el gozo y otra cosa es la alegría. Estar siempre gozosos, independiente de la situación que estés pasando. Bonanza, adversidad, escasez, abundancia, salud, enfermedad, libertad, prisión, lo que seas. Pero gózate, porque el gozo está por encima de las circunstancias, ¿no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así es que cuídese de lo que pide, nada más, porque lo que pida, así como lo que hable, puede ser usado en su contra, ¿no? Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado en este día de meditar un poquito en eso, ¿no? A veces no valoramos lo que tenemos y nos quedamos pensando en aquello que nos falta, que está bueno. Yo en algún momento les he dicho a ustedes que uno debe tener metas, objetivos, sueños. Es bueno tenerlos, porque eso lo impulsa a uno ¿a qué? A luchar por ellos, ¿cierto? Pero que sean buenos sueños, que sean buenas metas, buenos objetivos. Pablo tenía uno y decía, yo sigo peleando por mi meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿no? Y que esa sea nuestra meta. Y en la medida en que avancemos hacia esa meta, las demás cositas van a ir apareciendo por añadidura. Y las señales se nos van a ir apareciendo para decirnos si vamos bien o no vamos bien, si aquello realmente valía la pena o no. Haga memoria usted de cuántas cosas que uno anhelaba y ahora se da cuenta uno que pues no vale la pena, ¿no? Como Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el final del discurso es este, ¿cuál? Teme a Dios. Teme a Dios nada más. Porque el temer a Dios implica conocerle, valorarle, apreciarle, glorificarle, estar cerca de Él, ¿no? ¿Acuerdas la promesa que Dios le hizo a Jeremías? Si te convirtieres, entonces, delante de mi presencia, ¿qué? Estarás. Eso debería ser suficiente para cada uno de nosotros, hermano. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en ella, Señor. Y si hoy hubiera alguna persona aquí en este lugar, va a ir el video, usted hoy entendió que realmente usted se ha venido moviendo, de acuerdo al mensaje, a punta de codornices, anhelando cosas, codiciándola, obteniéndola, y cuando lo obtienes ya no quieres eso, quieres lo otro, quieres ir de aquí a allá, pero nunca te has puesto a valorar el maná del Señor, el alimento que viene de Él por excelencia, que es su palabra, el pan de vida, Señor. Así como el maná vino del cielo, Cristo vino del cielo también. Así como el maná le daba a ellos lo que necesitaban, alimento, los fortalecía, los sostenía en pie, así Cristo nos alimenta. Nos ha dado vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Nos ha dado de comer de su carne, a beber de su sangre, a ser partícipes de su naturaleza, pero en la medida en que tú le entregues tu vida a Él. Si no, vas a seguir comiendo codornices y codornices hasta que te hastíes y realmente nada te llene, ¿no? La invitación de esta mañana es, come el maná del Señor, de lo que Él te ha provisto. Entrégale tu vida a Él. Y en medio de esa relación tú te vas a dar cuenta que realmente muchas de las cosas que anhelas no valen la pena, son vanidad de vanidades. Así que ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido muchas cosas, entre ellas que realmente no puedo seguir luchando con mis propias fuerzas por obtener cosas que realmente nunca me han llenado y sé que tampoco me van a llenar. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para ser candidato a disfrutar de ese único alimento que sí me va a llenar, que es tu cuerpo, que es tu sangre, Señor. Yo clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte, servirte, adorarte, caminar contigo, Señor. Alimentarme de ti, Señor, de ese pan de vida que es tu palabra, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y
Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Siempre lo felicitamos. Alguien podría decir, pastor, ¿y por qué felicita a la gente que hace la oración? Bueno, si la has hecho genuinamente, genuinamente ha sido tu nuevo nacimiento y el arrepentimiento genuino trae misericordia genuina de Dios para ti. ¿Y eres candidato a qué? A disfrutar de las mieles del Evangelio, los beneficios de la cruz. Y lo felicito porque no es una decisión que cualquiera toma, ¿no? Si es que la has tomado genuinamente, porque hay mucha gente que hace la oración y al otro día o saliendo de la iglesia está igual que siempre, ¿no? Pero si la has hecho genuinamente, es un cambio de vida que te espera por delante. O sea, algo totalmente ajeno a lo que has estado viviendo hasta ahora. Dejar de comer codornices, como decíamos ahora, y comenzar a alimentarte del verdadero alimento de Dios para tu vida, ¿no? Y vas a comenzar a valorar ciertas cosas, ¿no? La familia la vas a ver de una manera diferente. Tu vida misma la vas a ver de una manera diferente. Tus hijos, si los tienes, tu trabajo, tu relación con los amigos. Y vas a ver que aquellas cosas que antes aborrecías, ahora comenzarás a amarlas. Cosas que antes amabas, ahora las vas a comenzar a aborrecer. Un cambio total de vida, ¿no? Y si en algo podemos ayudarte, guiándote en ese cambio, la iglesia de Efesios 4:23 de aquí de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí en la iglesia, aquí en el salón de eventos de este centro comercial. 87725957, mi número, el pastor Eber Molina. 8842-2408, el pastor Tibor Mesaros también, cualquiera de los dos números te podemos apoyar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.